Bueno, gente, vamos a terminar de ver un poco lo que nos queda del programa de conductor náutico y vamos a ir avanzando sobre eso. Hoy vamos a ver un poco lo que es navegación, vamos a ver si podemos llegar a ver lo que es elementos de seguridad y un panorama muy por arriba de meteorología. Y la próxima clase preparen la paciencia y el cariño porque vamos a ver lo más denso, que es el sistema de bollado y lo que es RIPA y YALA, que son las reglas del RIPA, que es el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, que es las leyes de tránsito, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Eh, Bien, yo voy a empezar a ver acá el manual, lo tenía abierto por acá, como para ir usándolo de guía. Les voy a compartir la pantalla de aquel lado. Bien por arriba. Bueno, vimos lo que era el barco, vimos lo que son la zona de navegación, hasta donde podemos navegar con la categoría de conductor náutico, 3 millas de la costa, uniendo Baliza Montermoso, Punta Lobos, Punta Laberinto, un terreno bastante amplio, siempre en función de la embarcación. Repaso de pregunta de examen, ¿quién va a determinar la distancia máxima que me puedo alejar de la costa? La prefectura de cada zona, ¿sí? Con la ordenanza que vimos el otro día, cuando le mostré la carta y demás. Va a depender del tipo de embarcación que tengo y de la habilitación, ¿sí? Conductor náutico hasta 7 metros de eslora, hasta 140 HP de potencia, navegación diurna y en buenas condiciones, ¿sí? ¿Cómo anda, señor? Vimos lo que son las partes del barco también, conceptos básicos: flotabilidad, estanqueidad, fortaleza, cómo es la estructura del casco, cuáles son las reservas de aire o las reservas de flotación, normalmente el doble fondo y demás. Vimos un poco de mecánica. Acá estos dibujos lo que les quieren mostrar es para embarcaciones grandes, cuando uno navega durante un periodo de tiempo, tener cuidado con la evacuación de gases, ¿sí? Acá los gases se le meten adentro de la cabina, le puede llegar a dar una intoxicación por monóxido. Acá está ventilando bien. Cuando estoy abarrobado a un puerto, ver que los escapes no se me metan de vuelta en la cabina. Me parece que entró alguien más. Sí, permitir. No les estoy compartiendo la pantalla a ustedes, qué flojo que estoy. Vamos por acá. Pantalla completa. Compartir. Esto. Bien. El tema de los gases, ¿no? Del motor cuando estoy fondeado, acá cuando estoy abarrobado a otro barco o en algún muelle, tener cuidado dónde van los gases del motor. ¿Sí? No es más que eso, toda esa serie de dibujos. Desperfectos menores, un poco lo que vimos con Fernando y con el ruso el otro día también. ¿Qué es lo que podemos hacer a bordo con la lancha? ¿No? Primero siempre el cuidado de, cuando vamos a zarpar, tener todo en condiciones, ¿sí? Haber probado la lancha antes, conocer el motor, saber dónde están las bujías, dónde está la llave, dónde está la parte eléctrica, si tengo algún desperfecto de algún cable que está medio corto, tratar de arreglarlo antes, tener las bujías y demás. Acá me recomienda como llave elementales la 8, 10, 11, 13, 14, bueno, son llaves de anillo y de boca, destornilladores, alambre siempre salvador, precintos, adhesivo epoxi, un pedacito de manguera, cinta, ¿sí? Todo lo que pueda meter en una cajita de herramientas mínima que me puede llegar a salvar de algún desperfecto menor. Un caso el otro día, cuando andaba con el velero mío con un motor viejo, tenía el filtro de nafta que se había pinchado y perdía. Y perdía y no sabía que no tengo nada. Tengo la manguera que una y no la puedo sacar porque no la enchufo directo del carburador, pues no me da el largo. Justo tenía un pedacito de caño de cobre. Y el pedacito de caño de cobre me sirvió para unir la manguera de los dos lados, un precinto de cada lado, listo, la zafé, la piloteé, pude seguir navegando, vine, llegué a salvo y seguí, ¿no? Ejemplo que me pasó hace recontra poco tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si no arranca? Que vamos a revisar que tenga combustible, que tenga electricidad, que no haya ninguna filtración ni nada por el estilo.
tener en cuenta con el motor cuando es de arranque eléctrico, que tengo que tener las herramientas en el caso de ser necesario para sacar la tapa y ponerle la soguita. Tengo que tener la soguita de cabito con la manija para pegarle la arrancada, ¿sí? Bueno, lo vimos con los chicos del otro día. Cambio de hélice en agua es imposible, salvo que les toque un día planchado y se le den una piedra, rompieron la hélice, si no es imposible. Cuando se empieza a mover está ya lejos, porque del espejo levanto la pata, siempre va a quedar un poco más lejos, así que va a ser muy complicado. Bien, y acá un poco entramos en la que nos toca ahora, ¿sí? ¿Qué navegación por desplazamiento? Cuando estamos navegando a baja velocidad, digamos de alguna manera, ¿sí? Dejo de compartir acá y voy a empezar a poner arte acá, ¿sí? Hablamos el otro día de los tipos de barco, los tipos de fondo que tienen y cuál es la función de, digamos, o para qué velocidad puedo llegar con cada uno, ¿sí? Cuando yo navego al desplazamiento, el barco normalmente es de fondo redondo, si yo lo miro de proa hacia popa, ¿sí? Lo miro, digamos, por el costado, por el través. Si lo miro de proa hacia popa, digamos de adelante para atrás, el casco va a ser redondo, ¿sí? Este casco, ¿cuál es la particularidad que tiene? Por más potencia que yo le meta al motor, siempre va a hacer un desplazamiento de agua hacia adelante, va a hacer una ola acá adelante, acá va a ser la barba, va a bajar la ola y va a subir la ola acá atrás. Entonces yo voy a estar generando mi propia ola, ¿sí? Y voy a ir navegando sobre ella. Cuando yo empiece a levantar velocidad, ¿qué voy a hacer? Voy a acercarme más a la ola y voy a quedar en esta posición. Nunca voy a llegar a hacer lo que es el planeo. Voy a levantar empujando fuerte, ¿sí? En el caso de los veleros, no sé si ven acá los dibujos, ¿se alcanza a ver? ¿O jode mucho el brillo? ¿Bien? Buenísimo. En el caso de los veleros nunca lo vamos a poder hacer planear por más motor que le pongamos, salvo algún caso excepcional de un mega yate, esos que vienen ya equipados para eso. Pero si no, el velero por la misma forma navega el desplazamiento. Después, cuando tenemos otro tipo de casco que ya van preparado al planeo, para el planeo, son de fondo más plano, ¿sí? No vamos a ver el fondo curvo, sino que la quilla va a ser plana. Y si yo lo miro de proa hacia popa, lo más probable es que sea una B, o que sea un casco plano, ¿sí? Según el tipo de navegación. Un casco plano, o muy plano, o mixto también, porque puede ser una tracker que tiene la popa, digamos, si yo hago el corte en popa en plano, si yo hago un corte en medio es en B. Entonces son barcos mixtos que lo que buscan es un poco la eficiencia. En realidad un casco lagunero, ¿cómo me doy cuenta? Porque tiene el fondo plano, o casi plano, capaz que tiene una B, pero la B que va a tener es mínima, ¿sí? Y un casco más de mar, o más, que va a tener poco puntal, que es la altura desde la quilla, ¿sí? Hasta la cubierta, ¿está? Recuerde que si tiene una superestructura arriba no influye, el puntal es de la quilla hasta la cubierta. Poco puntal, fondo plano, casco lagunero. ¿Qué va a pasar? Si hay ola va a ir rebotando. En una laguna no hay ola, vamos a ir por arriba, ¿sí? Un casco más en B, capaz que con digamos, va a tener siempre más puntal para hacer un casco marino. Puede llegar a tener, o se ve en monte que le agregan unos rompeolas en la proa. Normalmente la prueba de un casco marino suele ser cerrada, puede llegar a tener un parabrisas también, ¿sí? No es un casco open, digamos, el casco open es la lancha que nosotros vemos que van las chicas normalmente tomando sol en la proa cuando la lancha va a fondo con el parabrisas y la puertita. Linda, pero acá en esta zona donde se pone fulero, entierro la proa, plum, toda esa agua viene adentro. Una lancha de esas acá, o ven que le ponen una lona en la proa y la nublan para cuando van a fondear, o la proa ya es cerrada. ¿Para qué? Para que cuando pega el cabeceo y entierra en la ola, desplace el agua hacia los costados. Bien. Este tipo de casco planea, que es el caso del semirrígido que vimos el otro día. ¿Cuál es el proceso del planeo? En primer lugar, yo voy a empezar a acelerar y voy a levantar, esto es muy bestia lo que estoy haciendo, pero voy a empezar a levantar la proa. ¿Sí? Voy a ir haciendo una ola que va a levantar la proa. Cuando yo agarre determinada velocidad, ¿qué va a pasar? Ya voy a subir a la ola y ya lo que va a quedar es... ¿está? No sé si se entiende el dibujo porque mi arte es fantástico. ¿Sí? Esta es el agua. Va a quedar solamente la hélice apoyada
en el agua y yo voy a ir al planeo. ¿Bien? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando yo le estoy poniendo el motor al barco? En primer lugar, el ángulo que tiene, ¿sí? Si yo quiero modificar, digamos, esto, perdón, vamos por partes. Planeo en completo lo que hicimos el otro día. Salí y empecé a acelerar. Levantó la proa, cuando empezó a levantar la proa, después cayó la proa, se le bajó el bigote, y ahí empezó a ir a fondo, y empezó a ir al planeo. Ahí estamos superando los 20 nudos, 40 km por hora, más o menos, es un promedio de velocidad de planeo. Agarró el planeo, estoy escuchando al motor que va a fondo, que se empieza a levantar vuelta, hasta un punto que no levanta más vuelta y le corto un cuartito de máquina. Esa es la práctica que hicimos el otro día, que eso es ir a lo que se llama velocidad crucero. Si yo tuviera un contador de revoluciones, vería hasta cuándo llega, 5, 7.000 vueltas, 8.000 vueltas, y después le voy a bajar un cuartito. Voy a ver si era 8.000 vueltas al máximo un motor 2 tiempos, capaz que el crucero está en 5.000, 4.500. Si era un motor de 4 tiempos, capaz que llegué a 5.000 y lo bajé a 3.500 vueltas, y esa va a ser la velocidad de crucero. ¿Qué voy a ganar en la velocidad de crucero? La mayor eficiencia del motor, o sea, voy a navegar a la máxima velocidad voy a navegar a la velocidad más eficiente teniendo el mínimo consumo de combustible. Es en la posición en la que menos gasta el motor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puedo modificar del planeo? Cuando empieza a haber viento, esto en el caso de que el agua está planchadita, como el primer día que tuvimos las prácticas, divino, porque le abrimos el grifo, vamos, levanta la por ahí y vamos y hacemos slalom y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando empieza a haber ola? Que fue lo que nos pasó este fin de semana, ¿sí? Primero, tenemos que tener todo el barco bien trimado. O sea, bien trimado es toda la carga del barco bien estibada, atada, de modo tal de que no empiece en el golpeteo donde vamos pegándole ola a la ola a la ola, que no empiecen a rebotar las cosas, ¿sí? Que esté cada cosa en su lugar, que estén aseguradas de alguna manera o trabadas contra algo o atadas o con algún nylon o algo para que no reboten, ¿sí? La tripulación también tiene que estar afirmada, ¿sí? Bien agarrados todos, porque eso empieza a saltar, ¿sí? Entonces, bien. Cuando yo pongo el motor, vamos por partes. Cuando yo estoy haciendo la colocación del motor, vamos a hacer un dibujo perfecto, vamos a hacer un dibujo malo y otro dibujo malo, ¿sí? A ver, malo en función de para qué lo voy a usar, ¿no? Bien. Siempre tengo que tener en cuenta el ángulo del motor sobre el espejo de la lancha, ¿sí? O sobre, digamos, la línea de flotación. Este ángulo acá, esto tiene que ser 90 grados, ¿sí? La pata del motor, este es el motor, acá está el comando, y acá está la hélice. Este ángulo entre la línea de flotación y la pata del motor tiene que ser de 90 grados. ¿Para qué? Para que el barco ande de forma eficiente, ¿sí? Sería el caso acá. Si yo al motor lo tiro para adelante, me va a pasar esto, ¿sí? El ángulo es menor de 90 grados, ¿está? Esta es la línea de flotación, este es el agua, ¿sí? El motor acá, burdamente, ¿no? Como para que se vea la diferencia, va a estar en esta posición. ¿Qué va a hacer? Cuando yo acelero me va a tirar la proa hacia abajo, ¿sí? Y este es el otro puesto, ¿está? Donde el ángulo es superior a 90 grados. Bien. Ahora, esto cuando yo pongo un motor con manijita, que lo arranco y lo acelero con la caña, ¿sí? Un motor enduro normalmente, un motor chico, lo voy a ajustar porque el motor en la pata, yo veo donde está la mordaza acá, tiene un montón de puntitos, ¿sí? En esta estructura, que es lo que mostraba Fernando el otro día. ¿Para qué me sirve eso? Si el espejo de mi lancha es un poco más curvo, lo que voy a hacer es mover los puntitos de modo tal que siempre me quede el motor a 90 grados, ¿sí? Y lo voy a ir acomodando la pata. Ahora, si es un motor más moderno, voy a tener lo que se llama el Power Trim. ¿Qué hace el Power Trim? Es un hidráulico que va adentro, acá en la pata del motor, con un amortiguador. ¿Cómo andamos? Que lo que hace es, yo apretando el botón para arriba o para abajo, lo que voy a hacer es manejar, digamos, medir la inclinación del motor. Si lo subo a tope, levanto el motor hasta arriba del todo, queda trabado, ¿sí? Si lo bajo a tope, lo bajo. Pero después tengo para hacer el jueguito intermedio. ¿Y qué voy a buscar con eso?
en función del tipo de navegación que tenga, hay veces que voy a tratar de buscar que el casco quede plano, que quede recto con respecto al agua, o sea, voy a distribuir a mi carga de modo tal de que el barco quede recto, o lo que puedo buscar es levantarle la proa, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a navegar con oleaje, con marejada, vamos por partes, no voy a buscar el planeo, ¿sí? Tengo que ver la situación como está, ver cómo se viene planteando el clima. Si yo, por ejemplo, voy a ir con viento de popa, con marejada de popa, tengo una ola grande que me sigue, capaz que levanto un planeo y voy de olita en olita, tranquilo, ¿sí? Buscando la estabilidad de la embarcación. Siempre voy a tratar de bajarle el centro de gravedad, ¿sí? Si está fulero, se me puso feo, primero que no voy a salir, porque voy a primero, como dijimos, chequear la meteorología. Pero si me agarra y tengo que volver, vengo viento en contra, bajo todo el peso del barco, lo dejo al centro y abajo. O sea, los tripulantes, como yo les mostraba otro día, se sientan en el piso, se agarran de los bancos y vamos bien abajo. ¿Para qué? En caso de que el barco role, que es el movimiento lateral, o cabecee, que busque la estabilidad enseguida, ¿sí? Si voy viento de popa o por la aleta, digamos, me viene por algún otro costado, lo que voy a hacer es ir navegando a la ola. Ahora, si me toca viento de frente, el otro día hicimos con los chicos que vinieron a la práctica, nos tocó viento, íbamos al planeo divino, porque íbamos viento a favor, más livianito. Ahora, cuando volvíamos viento en contra, íbamos un cacheteo constante. ¿Qué pasa? No, ahí no me conviene ir al planeo. ¿Qué me conviene hacer? Bajarle la máquina, empezar a navegar la ola, no pegarle de frente a la ola, siempre pegarle de la aleta, medio de chanfle, medio de costado. La distribución del peso de la gente, voy a tratar de buscar esta posición, ¿sí? No excesiva que me entre agua por la popa, pero los voy a tratar de poner acá, ¿sí? Sentaditos en el piso, levantando un poco la proa para que no me entre agua por adentro, ¿sí? Para que no me entre agua por proa. Y recuerden, no encaro la ola de frente, la voy a encarar por una aleta. Si yo tengo que ir para allá y allá tengo la ola, primero voy a venir un poco para acá y después voy a ir un poco para allá, para no encararla de frente, y no al planeo para no romperme, ¿sí? Depende también del tipo de barco que tengo, ¿sí? Si es una lancha cojuda que se la banca, una lancha totalmente rígida, de esa ochentosa, pesada, con parabrisas y todo, y capaz que le puedo abrir un poco el grifo y venir un poco rebotando. Si es una embarcación más liviana, un semirígido, y capaz de que no, a ver, despegar la hélice del agua para pasar de largo una ola y pegarle a la otra es medio peligroso. A ver, si bien el barco por ahí se lo banca, lo que nos puede llegar a pasar es, en el golpeteo el barco se sufre movimiento, el espejo empuja un poco más, el motor viene haciendo fuerza y gastando mucho más combustible de lo normal. Por eso siempre cuando hablamos de decir, vamos a salir de pesca o vamos a salir al agua, siempre llevar, voy a gastar, pregunta del otro día, ¿cuánto gasta por hora? 7 litros por hora, voy a navegar media hora y voy a volver media hora, ¿voy a llevar 7 litros? No. Llevo 15, llevo 20 litros. Si me sobra medio tanque, cuando voy de vuelta completo la otra mitad que me falta y listo. O llevo un balde más y me voy a gastar 20 litros, llevo un tanque más por las dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos puede llegar a pasar eso. O capaz que yo vengo navegando bien o delgadito de combustible y veo un tipo que naufragó con una lancha. Y lo puedo ayudar. En el mar cortesía lo tengo que ayudar, ¿sí? No poniéndome en riesgo yo. Si el tipo veo que la lancha se la puedo traer, le tiro un cabo, venimos los dos, viento en popa, llevando la alita, listo. Ahora, si veo que vamos de jefe, no, dejar la lancha ahí, subo a los ñatos que tenga que subir si es que están en una situación de emergencia y me los traigo. Todo ese movimiento, todo ese trabajo es gasto de combustible, ¿sí? Y el combustible es lo que se nos va a terminar. ¿Bien? Esto que estábamos explicándole recién yo, cómo distribuyo la carga en el semirrígido o en el bote chico, cuando tengo el power trim lo puedo hacer manual, ¿sí? Yo voy navegando, voy tocando el power trim y veo cómo subiendo el motor o bajando el motor va a subir o va a bajar la prueba a una velocidad constante. Entonces lo que voy a buscar es, en navegación con marejada, es levantar un poco la prueba, ¿sí? Otra de las cosas que siempre hablamos es el tema. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo o no? El power trim, ¿lo podés usar mientras el motor está en marcha, mientras está tirando, o es preferente que no esté en aceleración cuando le pones el power trim? Es indistinto, es un amortiguador hidráulico recontra fuerte. Vos venías haciendo fuerza a fondo y lo vas moviendo y no pasa nada, no tiene ningún tipo de problema.
Lo único que tenés que tener cuidado es cuando vas levantando la pata no sacarla del agua para que no te chupe aire o no entre en cavitación, ¿sí? O vos levantás por ahí mucho la pata y empieza a escupir agua para arriba y va a empezar a cavitar. Digamos, el ángulo para el movimiento de la proa no es extremo, ¿sí? Es mínimo. Apenas vos movés el motor ya te das cuenta cómo navega. Cuando uno se compra la lancha y la pone al agua, o el primer barquito y compra por un lado el motor y por otro lado la lancha, me pasó a mí, le pongo el motor y hago ¡guau! Y ¡bum! Con la proa para abajo. ¿Qué pasa? Y capaz que el motor venía regulado o no venía regulado directamente y el perno que tiene estaba mal. Entonces, paro, miro, a ver cómo está la línea de flotación, cómo está el motor, que caiga a 90 grados. ¿Sí? Tengo para corregirlo ¿cómo se llama? Los puntitos. Viene con un perno que pasa y lo mantiene. ¿Sí? El tema de la carga útil, tener cuidado, ¿sí? Yo tengo un botecito chico que me da para 3 o 4 personas. Tengo que ir con 3 o 4 personas, no más de eso. ¿Por qué? Si salgo y está lindo, no pasa nada, ¿sí? Porque voy a ir con la borda así un poquito cerca del agua, y no pasa nada, voy. Ahora, si yo me fui a pescar en el de acá, me fui al otro lado de la base, se dio vuelta el viento de golpe como se da acá y se me vino el norte, medio fortón, y tengo que pegar la vuelta para acá, o el noroeste, que es el crucero del medio fortón. Se levanta, el noroeste se levanta, y no hay vuelta que darle. Voy a tener problemas, porque voy a empezar a marcar agua. Capaz que la alternativa mía no va a ser volver a Villa del Mar, capaz que me voy a Arroyo Pareja y salgo por allá y le digo a alguno, che, venís a buscarme, no me daba para volver, me voy para el otro lado. ¿Sí? Siempre que estoy navegando, tengo que tener conocimiento de la zona. Preguntarle al vaquiano que está ahí. O al club donde voy a salir. ¿Qué zona me recomendás? ¿Qué es lo que pasa? A ver, me pasó en un Puerto Madryn cuando era pibe, fui a navegar, y se entra la brisa. ¿La brisa? Yo digo, entra la brisa, papá, brisa en el mar, nosotros de Bahía Blanca, ¿qué me está diciendo? Y el tipo empezó a explicar la brisa y dice, no, bueno, ustedes son de mar, están acostumbrados al viento, no pasa nada. Claro, para ellos brisa eran 40 nudos. Y para nosotros 40 nudos es un temporal de aquellos, se sopló todo ese día. De hecho, entró la brisa que dijeron, no quedó ni un barco en el agua, quedaron todos tumbados. Pero ¿qué pasa? Nosotros no dimos pelota, dijeron la brisa. Papá, vos no sabés lo que es una brisa. Y la verdad es que sabían mejor que nosotros que se entraba la brisa del sudoeste allá y entró violenta y no quedó nadie. Y está bueno saberlo porque si vos ves que a determinada hora cambia la condición climática, porque en esa zona es puntual, a la tarde se calienta la tierra y va el aire para allá, viene el aire acá, después cuando empieza a bajar el sol se enfría la tierra y va el aire para allá, y eso hace que en el medio pase algo, entonces, ojo, me está diciendo, che, a la tarde tenés cuidado porque pasa determinada cosa, y estoy pescando, estoy corriendo una regatita y levanto la cabeza y miro a ver qué pasa, ¿sí? Normalmente cuando se va a poner fuerte, yo lo puedo, después de la meteorología lo puedo advertir, ¿sí? ¿Qué voy a buscar cuando esté feo? La costa de Barlovento normalmente, ¿sí? La costa de donde viene el viento, en esta zona, ¿sí? Si yo estoy navegando enfrente de la base y se levanta un viento sur fuerte, voy a esconder de este lado de la base, porque sé que ahí no voy a tener ola, ¿sí? Ahora, si se levanta viento noroeste que sopla de acá, y yo tengo que volver, y estoy en una condición difícil, ¿por qué? Tengo un motor chico, o porque me falló el motor y me tengo que volver a remo, o porque cargué mucho la lancha, me mandé acá y tengo que volver y no puedo, y empieza a cabecear, o rompí el casco, o se me pasó cualquier cosa. ¿Qué hago? No voy a buscar pelear a la marea. Si puedo, salgo por otro lado. Cuando esté seguro del otro lado, aviso, che, vos sabés que no puedo volver, estoy acá. Listo. Es preferible encarar otro lugar, otro destino, cambiarlo, avisar también a donde yo despacho, que terminar naufragando, ¿no? La costa de Barlovento, siempre que se ponga feo, acá normalmente tenemos una costa Barlovento. Si yo miro el pronóstico y sé que se va a poner fuerte del norte a determinada hora, y voy a buscar ir allá a las 7 horas a pescar, ¿sí? Entonces, cuando se ponga fulero, sé que estoy al reparo del islote de allá, no voy a tener tanta ola y voy a poder volver medio con viento de popa, con la corriente a favor, digamos, el viento a favor. Si sé que se va a poner fuerte del sur, y voy a buscar allá la canaletita, porque después vuelvo rodeando el agua, vuelvo rodeando la costa y puedo volver más tranquilo, ¿sí?
Siempre teniendo en cuenta la posición del barco cuando me toque, ¿sí? Y no encarar la ola de frente. Pensando a ver si me olvido algo más. Todo bien estivado. Siempre con los elementos de seguridad. Bueno, eso después lo vamos a ver. Siempre el chaleco salvavidas, siempre el balde de la chica, aunque parezca una boludez, importantísimo. Yo estoy en la lancha y me olvidé el balde de chica, no importa si nunca he entrado. Y me fue y me embarcó una ola por ahí. ¿Con qué le saco el agua esa? Un balde me carga 10 litros, es lo normal que yo tendría que llevar. Ahora digo, no, lo saco con la botellita de gaseosa. Una botellita de gaseosa saca 1,5 litros, si está llena, la corté, cargará 1 litro, 3/4. Tengo que hacer un montón de veces para sacar el agua, ¿sí? Tener la bombita de achique también es bueno. Bien. A ver qué sigue en el. No me quiero ir demasiado sin ver acá. Forma de los cascos. Ven, acá está cómo distribuye. Lo voy a compartir un poco, así lo repasamos por acá. Bien. Bien, ahí vimos lo que es la distribución de la carga de las personas, ¿sí? Lo correcto es que el barco vaya casi recto. Cuando se va por proa está mal, cuando se va por popa está mal. Tengamos en cuenta la meteorología, ¿sí? Cuando está fulero más vale que esté un poquito más levantada la proa, ¿sí? Flaps y power trim. Yo no le expliqué lo que es los flaps. Los flaps son unos alerones que van en el casco. Por acá. Que fuera como la aleta del avión, ¿sí? Digamos, si fuera, vamos a sacar el ñato de acá, para que no se vea. ¿Sí? En la popa del barco tiene como una chapa con un amortiguador hidráulico también, que lo que hace es moverlo, ¿sí? Tipo el flap del avión, para bajar la proa o para levantar la proa, ¿sí? Eso es el flap. Después hay un invento medio raro que es una aleta que le ponen como una aleta más grande, que supuestamente hace más eficiente el planeo y demás. Yo soy muy conservador en eso y digo, si el tipo, el viejo Tohatsu o el viejo Mercury que inventaron un motor y lo hacen durante cientos de años, le ponen una aleta de este tamaño, yo Argento no le puedo poner una aleta así, digamos. Capaz que funciona, capaz que no. Yo no lo hago, ¿sí? Por acá. Son gustos, después cada uno, hay veces que la motito le ponía el escape más grande, al auto lo bajo, le pongo llanta, digamos, esos son gustos particulares de cada uno. Para mí ese tipo de modificaciones no son necesarias, ¿sí? Paso y diámetro de la hélice lo charlamos el otro día, ¿se acuerdan? Diámetro es digamos, el círculo que rodea las palas, ¿sí? Una hélice, soy buenísimo. Una hélice de 4 palas, el diámetro es esto, ¿sí? Y el paso es, si yo lo veo como un tornillo y lo voy enroscando, ¿cuánto avanza en una vuelta? Lo vimos el otro día con Esteban, está escrito en la hélice. Yo la verdad que nunca le había dado pelota hasta que empezamos a jugar con los motores y tenemos un muchacho acá con un Yamaha 40, con un semirrígido igual que el que navegamos nosotros, que no lo puede hacer planear. Tiene una hélice de paso 11. Nosotros con el Suzuki 40 tenemos una hélice de paso 17. ¿Y vieron cómo planea? Entonces, efectivamente, hay que buscarle la vuelta a la hélice en función de el trabajo que yo voy a hacer. Pipa, sí. Era a menor paso, o sea, si yo en una vuelta avanzo menos, que es menor paso, es más fuerza. Si el paso es un paso 11, por ejemplo, sería de fuerza. Un paso 19 sería de total velocidad, porque avanzo 19 pulgadas en una vuelta, ¿sí? La de trabajo tienen paso corto, ¿sí? 11, 15, y las de velocidad tienen paso más largo, 17, 19. Puede haber más. Hay hélices incluso de paso variable, ¿sí? Que le van regulando por un método mecánico o hidráulico el paso de la hélice para ir levantando velocidad como si fuera una cuestión de palanca de cambio, ¿sí? El rabeo, lo que dijimos, es cuando el barco se va para el costado, ¿sí?
Eso lo vimos el otro día. Hélice levógira. Justamente con el tema de la hélice, ¿el rabeo tiene que ver con qué tipo de hélice tenga, si es destrógira o levógira? Sí. Ah, ok. Si es según para el lado donde gira la hélice, ese movimiento circular va a hacer que la popa se mueva para ese lado, ¿sí? Por el solo hecho de girar, aparte de traccionar hacia adelante, va a tender a tirarte para un lugar. Lo que se suele hacer, la hélice normalmente gira en sentido horario, ¿sí? Todas son dextrógiras. Cuando uno pone un motor de 2 hélices, lo que debería hacer para compensar ese rabeo es poner una hélice levógira y otra dextrógira. La realidad es que jamás lo vi eso. Siempre las hélices van para el mismo lado, siempre son todas dextrógiras. Lo consulté con Fernando la otra vuelta y me dice, sí, la verdad que yo nunca vi que hayan puesto una hélice. Seguramente si uno ve esos megayates copados, capaz que sí se vea la diferencia y le hagan una hélice levógira y la otra dextrógira, ¿sí? Cuando tengo dos motores, puede ser que yo haga la maniobra de virar para un lado o para el otro, acelerando y desacelerando motores, ¿sí? Si yo voy navegando y pongo el motor de estribor adelante y el motor de babor atrás, voy a quedar a babor, ¿sí? Si yo al contrario voy navegando, apago el motor o pongo en cero el motor de estribor, este va a seguir empujando y me va a ir llegando con la onda de estribor, ¿sí? ¿Se entiende? Eso normalmente los buques grandes lo que hacen es, para girar en su eje, digamos, longitudinal, lo que hacen es, prenden un motor adelante, un motor atrás y el barco va girando, ¿sí? Bien, maniobras. Atraque y desatraque. Una consulta. Pregunte. No te veo. ¿Quién habla? ¿Nico? ¿No? Hola. Estaba hablando mi viejo, pero creo que sé la pregunta que quiere hacer. Antes de pasar al otro tema. Ahí está. ¿Me escuchás? Te escucho fuerte y claro. Hola. Sí, hola, te escucho. Pregunte, que se te escucha. Hola, sí, se me corta. Sí, cuando van dos motores, una hélice gira Una hélice gira para... Una gira en claro. Destrógira y la otra levógira. ¿De qué lado va? Vos sabés que no sabría responderte esa pregunta, porque de hecho nunca lo vi. ¿Cuál hélice? Si van dos motores, porque no es indistinto. No, entiendo que no. La realidad es que nunca vi las dos hélices juntas y no sabría responderte la pregunta, ¿sí? Habría que empezar a buscarlo, googlearlo y buscarle la vuelta. La realidad es que los motores que yo vi, incluso los que usa la prefectura acá, que tienen dos brutos motores de 60 caballos, los que usa la Armada, todos giran para el mismo lado, ¿sí? Yo me imagino que tendrían que girar de esta manera, ¿no? Pero bueno, habría que buscarlo eso y averiguarlo bien. La verdad es que nunca lo vi, jamás lo vi. Los dos motores fuera de borda con dos hélices diferentes nunca lo vi. Te lo voy a averiguar para la próxima igual, porque ahora me dejaste con la duda. Bien, siguiendo. Maniobras de atraque y desatraque. Nosotros hicimos la maniobra más compleja que hay para hacer con una embarcación, que es la maniobra de rescate de una persona en el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda cuando yo hago una maniobra? Si yo voy a atracar a un muelle, siempre al muelle lo tengo que encarar por el lado de sotavento, digamos, donde no voy a tener olas, ¿sí? Para hablar un poco del tema. Vamos por la más difícil que la que estuvimos haciendo, que la explicamos el otro día. Yo vengo navegando en el barquito, ¿sí? Se me cae un ñato al agua, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Es caer para el lado que está el ñato, de modo tal de que
la hélice que está chupando por acá adentro y escupiendo para acá afuera, chupe para allá y no me succione o no quiera chupar al ñato que está, digamos, es como la batidora gigante, yo le digo, ¿sí? Lo que voy a hacer, voy a caer para el lado donde está la persona, voy a dar una vuelta larga siempre la vuelta, vamos a poner el visto de acá, ¿no? Larga, de modo tal de volver a llegar a esta persona por la mura, llevarlo lento con la embarcación frenada y sin cambio, de modo que no gire la hélice, ¿sí? Esta es una de las maniobras más complejas, sobre todo cuando hay marejada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo que ir calculando. El otro día nos pasó que la bolita te saca, que el viento te tira para atrás, que van igual, la cortás y frenó de golpe y va para atrás. ¿Sí? Eso lo vamos a ir conociendo a medida que uno vaya con la práctica, ¿sí? Y con el distinto tipo de barco. Es diferente el tipo de, va a ser diferente el momento de corte del acelerador y demás. Eso lo voy a ir ganando con experiencia, ¿sí? ¿Qué otra maniobra hay? Es atraque y desatraque, ¿sí? Si yo tengo que ir a un muelle, ¿sí? Y el viento viene de acá, imagínense que toda la ola va a venir y va a romper sobre este lado. Entonces yo lo que voy a buscar es encarar por acá. ¿Cómo voy a encarar? Si yo vengo por acá, voy a tratar de encarar siempre con la mura, ¿sí? Siempre que yo llegue a un muelle voy a tratar de llegar frenado y con la mura. La maniobra ideal es que yo llego al muelle con una persona parada en la proa y la persona sin tener que hacer ningún esfuerzo hace así y se sube al muelle con el cabito de amarre. Y lo hace firme ahí a la cornamusa o a la vita que tenga del muelle, ¿sí? Nunca entrar al planeo, no entrar haciendo locura, porque yo lancha nueva, motor cañón, vengo a fondo, no. Siempre tengo que venir en zona balnearia o en zona de puerto. Imagínense que si yo voy a salir a fondo o voy a venir a fondo, genero una ola con la lancha. Y todos los botes que estén en el fondeadero, en el muelle, van a sufrir la ola que estoy haciendo yo, ¿sí? Ni hablar si es un sector balneario, por ejemplo, cuando entramos acá en Villa del Mar, ¿sí? Todavía les explicaba, tenemos que venir a una velocidad, se denomina 3 nudos, de 3 a 6 nudos, que es venir casi regulando, ¿sí? Si es verano, está lindo y yo veo a los chicos en el kayak, en el sub, otro que está nadando y están jugando en la playa y no voy a entrar a fondo. Voy a un velerito navegando, un flaquito jugando con la tabla de Windsor, tengo que entrar despacio, ¿sí? De hecho, hay zonas balnearias donde yo no podría navegar. Acá, por ejemplo, para salir, tengo este muelle, salgo derecho viejo para allá, después del segundo palo le puedo abrir el grifo. ¿Por qué? La prefectura de cada zona me dice cuál es el límite de navegación que yo tengo. Yo en Villa del Mar, lo vimos el otro día en la ordenanza, tengo del alambrado de la base hasta donde termina la tajamar, 250 metros para adentro, zona exclusiva balnearia, ¿sí? Entonces no puedo andar ahí ni haciendo esquí, ni planeando, nada. Me alejo 250 metros con la pelotudez que quiera, siempre y cuando esté dentro de las normas de seguridad, ¿no? Bien, atraco un muelle, lo voy a hacer por la costa que está reparada, ¿sí? Fíjense el otro día la maniobra que hicimos, ¿no? La última vez que navegamos, había viento noroeste, estaba fuerte, no daba para subir acá en el muelle porque el barco golpea contra el tráiler, golpea contra el muelle, ¿sí? Lo voy a tener acá arriba, después lo voy a tener acá abajo, me voy a mojar hasta acá, hasta la cintura seguramente. No sé cuál fue la maniobra. Prendimos el bote, lo dejamos en marcha un rato, el bote calentó, cuando bajaron el bote yo me subí arriba del tráiler, ¿sí? Empezó a bajar el tráiler, cuando el tráiler tocó el agua yo ya prendí el motor, cuando quiso empezar a cabecear salí marcha atrás, me fui marcha atrás un cachín, después encaré para adelante y me di la vuelta al otro lado del espión. ¿Por qué? Porque acá no había ola. Entonces con el agua a los tobillos nos pudimos subir, no nos mojamos ni las rodillas, ¿tá? Es un poco más seguro para llevar pasaje. Ahora, si salgo con los muchachos que salgo siempre o ya están medio curtidos, digo, a mojarse muchachos, todo hasta acá y chao. Pero bueno, la idea era que no sufran tanto el frío, por eso nos vinimos de este lado. El objetivo mío era tirar el ancla, venir con el bote hasta la costa, por eso iba sondeando la profundidad, que se suban con el agua a los tobillos y después ir cobrando el ancla para salir. La verdad que me agarré el ancla y no lo pude hacer. Ahora vamos a ver un poquito de maniobra de fondeo, ¿sí? Cuando me voy a tomar muerto, esa es otra. Muerto no es un ñato que flota boca abajo, ¿sí? El muerto es un elemento contundente que está bajo el agua, enterrado, y me da la posibilidad de yo agarrarme a ese lugar sabiendo que no voy a agarrear, que va a quedar en ese lugar la lancha y no se va a ir a ningún lado.
lancha, velero, lo que fuera, ¿sí? La maniobra para tomar muerto es la misma que hago con el hombre al agua, con una salvedad. ¿Sí? El muerto, le decía, es un peso contundente, ¿sí? Con un gancho y un cabo, ¿sí? Y un boyarín. ¿Está? Esto es el fondo, esto es el barro. ¿Está? Ojo con la profundidad. Yo siempre me voy a acercar al boyarín. Esto va a responder al viento normalmente. ¿Sí? Entonces yo siempre lo voy a encarar de vuelta. Si yo lo voy a encarar y el viento, en este caso vendría de acá, yo lo encararía acá. ¿Por qué? Ojo que puede ser que el cabo esté flotando acá. ¿Vieron las boyas que tenemos acá? Afuera, cuando entramos, esas son de los veleros nuestros, o hay otro muerto también que es de uso común, para alguno que llega tarde y no le dio la marea, lo puede dejar fondeado ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos, esos tienen 5 metros de largo, o 7 metros de largo esos cabos. Cuando nosotros llegamos justito con el agua, ahí tendremos 1 metro, entonces tengo 4 metros de cabo flotando y el último metro está acá. Entonces, ojo, yo no puedo pasar por acá, porque voy a enganchar la hélice, ¿sí? Eso es lo único que tengo que tener, pues, ¿se entendió, gente, ahí por... ¿Se vio el dibujito? Bien, tengan cuidado con eso cuando ven una boya flotando, siempre la tengo que pasar por sotavento. Lo mismo cuando voy navegando y veo redes fondeadas, ¿sí? Siempre las paso por sotavento, porque lo normal es que la boya se vaya con el viento, ¿sí? Nos ha pasado a engancharla con la orza. También. ¿Qué ha pasado? Las de acá, y las de acá nomás. La de acá, sí, sí, sí. Bueno, en una hélice es peor, porque la hélice se te enrieda. La orza, te levanta la orza, pum, cae y listo. Y si la orza está afiladita, la cagás cortando y listo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Cuando es la hélice, se enrieda en la hélice y ahí tenés un problema. ¿Por qué? Si hay marejada, ¿de dónde va a quedar el barco agarrado? De la popa. Entonces yo voy a estar de popa, la ola me va a estar rompiendo y se me va a estar metiendo adentro por el espejo. Entonces, mucho cuidado. En el caso de que no haya viento, suele la boya responder a la corriente, ¿sí? Si yo voy navegando y encuentro un grupo de boyas, es muy posible que haya una red ahí abajo, ¿sí? Otro detalle hablando de la boya, ¿sí? Si yo voy navegando y encuentro 3 boyas, o paso por acá, o paso por acá. ¿Qué suele pasar? Que esto sea una red, que tenga un ancla acá, que tenga el boyarín del medio acá y que tenga otro ancla acá. Y que todo esto sea la red, ¿sí? Es lo más normal. Entonces, o la paso por acá, o la paso por acá, o por acá, o por acá. ¿Sí? Pero nunca corto entre las bollitas cuando están todas juntas, pues lo más probable es que sea una red, ¿sí? Trato de evitarla porque me voy a terminar enganchando. En el velero también, y se la hemos cortado más de una vez, porque por ahí venimos medio cortón con la orza y sentís ¡clank! Y le cortás la línea si no es muy gruesa. Bien. La última maniobra que nos falta para ver hoy, el tema del fondeo. El fondeo tiene, digamos, fondear es tirar el ancla, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Primero, vamos por partes. ¿Qué tipo de ancla voy a usar? Ahí en el manual tienen el ancla de rezón, que es como el grampín, ¿sí? Que sería un monotron con un palito, ¿sí? Perdón, acá dice al revés. No se entiende, ¿no? No se entiende, no. Vamos a mirarte de vuelta. Ahí. Eso sería un ancla de rezón, ¿sí? Es muy buen ancla. Tiene normalmente unas puntas acá. En el semirrígido la que tenemos es un ancla de rezón plegable, ¿sí? Porque salgan las 4 uñas. Después tenés el otro ancla que es la Danforth, que sería algo buenísimo. Algo así. Vista del perfil es un fierro con la pala por acá, ¿sí? Estas palas se mueven de un lado al otro, ese tipo de ancla es un tipo Danforth. También es una ancla bastante buena, se usa bastante en esta zona porque ocupa poco lugar. Después está el típico ancla de la Armada, que es el ancla de almirantazgo, ¿sí? Esa es una ancla firme, esa normalmente no falla. Después tenemos el ancla de arado, Bruce, CQR, son todos nombres que le ponen. ¿Cuál es la mejor? Siempre en función de qué tipo de fondo tengo abajo, ¿sí? Acá las que andan muy bien son las de rezón, la Danforth y la de almirantazgo anda bien. Ahora, tiene que tener una relación el ancla con el barco, ¿sí? Lo que se recomienda es por cada metro de eslora 1 kilo de ancla, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un barco de 5 metros de eslora, tendría que tener un ancla de 5 kilos.
cualquiera de estas, pero que sea un ancla de 5 kilos, que le va a dar un tamaño importante. ¿Sí? Bien. ¿De qué se compone el fondeo? ¿Sí? Tengo el cabo, todo el conjunto se llama TEA. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujito lo más fácil. ¿Sí? Todo el conjunto se llama TEA, que incluye el cabo, la cadena y el ancla. ¿Sí? Cadena siempre se usan 2 metros. Ahí en el manual dice, para una embarcación de hasta 7 metros de eslora, un cabo de 10 milímetros de nylon, con una cadena de 6 milímetros de eslabón, anda bárbaro. Y anda bárbaro. 2 metros de cadena, normalmente galvanizada para que no se oxide y no me ensucie todo el barco. Y el cabo, que va a tener determinado largo en función de la zona que yo estoy navegando. ¿Sí? Y el ancla estuvimos hablando recién, según el tipo de fondo que vaya a ver y el tipo de... va a ser el tipo de ancla que yo voy a elegir. ¿Sí? Bien, acá tengo que tener en cuenta determinadas cosas. Nunca llevar un solo ancla a bordo. Siempre tengo que tener un plan B. ¿Sí? Porque pueden pasar cosas. Les cuento una, cuando era pibe salí con mi viejo, fuimos acá a la isla de enfrente, tenía 12, 13 años, y se estaba poniendo el pampero fuerte, ya estaba medio avisado. No sé, mi viejo, inteligente, tipo veterano, fue, costa enfrente, dijo, fondé acá, agarro el ancla, la tiro. Me relajé, y por ahí veo que la punta del cabo del ancla hizo, chao ancla. Imagínense mi viejo, ¿no? El sopapo vino de popa y hizo ¡pum! Le perdí un ancla. La verdad es que lo perdí. Hay anclas que flotan, uno después puede pensar en ponerle un boyarín para que no te pase eso, de última la vas a buscar. En este caso no tenía nada. Abajo, perdí una ancla nueva, una ancla que tenía, que se llama de respeto ese ancla. ¿Por qué? Yo voy a tener 2 tipos de ancla. La que fondeo todos los días, que va a ser una ancla Danforth, liviana, justita. ¿Para qué? Para que no me joda, no voy a andar con un semejante fierracho arriba del barco. Voy a usar una ancla chiquita que voy a tirar cuando estoy en la costa, cuando estoy esperando que suba un poquito la marea, fui a pescar, me voy a mover de un lado al otro, tiro una ancla chiquita, digamos, la levanto, voy y vengo. Ahora, cuando se empieza a poner peludo y yo tengo un problema, necesito a veces quedarme en el lugar. ¿Sí? Imagínense, si estoy navegando acá, tengo viento del oeste y me tira contra la base. Digamos, voy contra la base, no voy a ir a una playa de arena, voy a ir contra la piedra de un espigón a golpear el casco. Y lo más probable es que termine perdiendo la lancha, que se me va a hundir ahí y yo voy a terminar subiendo todo lastimado trepándome entre las piedras. ¿Sí? No, se voy a necesitar un ancla que se agarre fuerte y que quede ahí. Cuando se pone fulero, lo que normalmente se calcula, y esto sí es pregunta de examen, ¿sí? Si voy a fondear y está feo, el largo del ancla para que haga este trabajo y empiece y tire así el ancla y no para arriba, tiene que ser de 3 a 5 veces la profundidad. Y si es más, mejor. ¿Sí? Porque ¿qué voy a ganar? Que el ancla tire parejo. Si yo tengo este ancla acá y la fondeo así, va a ir arrastrando. ¿Sí? Me ha pasado cientos de veces. ¿Sí? Porque uno va a pescar un toque, tiro el ancla, agarrea, bueno, le voy largando cabo y me voy dando cuenta que frena. ¿Sí? ¿Cuánto cabo necesito largar para un fondeo? De 3 a 5 veces la profundidad mínimo. Si es más, mejor todavía. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando no le tengo fe o cuando tiro el ancla mía de respeto que es buena y no se agarra? Porque puede pasar. Por ahí estoy en un fondo lodoso que tiro un ancla, una de resón y no agarra y empieza a agarrear. Hay distintas maniobras que se pueden hacer teniendo, dijimos, 2 anclas. Una de respeto, que es la más grande, la más pesada, con la cadena y el cabo más grueso, y otra que va a ser un ancla de fortuna, que voy a usar todos los días. ¿Sí? Hay distintas maniobras de fondeo que se puede hacer con 2 anclas. ¿Sí? Hay que tener cuidado de cuánto tiempo pienso que voy a estar y cuál es la situación. ¿Sí? Si yo tengo una corriente pareja, puedo fondear a barbas de gato. ¿Sí? La corriente siempre me tira para el mismo lado, tiro un fondeo acá, me voy contra el costado, tiro el otro fondeo y después voy largando el cabo de los dos y me quedo en un punto. ¿Sí? Esto es fondear a barbas de gato.
¿Está? Lo que me da la opción de tener 2 cabos y que el barco no cabecee, que no, digamos, que la proa no se me mueva tanto, va a estar fijo. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese fondeo? Barbas de gato, creo, si no me equivoqué. Sí. Dice eso en el apunte, vamos todavía. Después hay otra que es engalgar anclas, ¿sí? Que ya me sirve más en esta zona donde la corriente va un rato para un lado y después un rato para el otro, ¿sí? Cuando vemos marea, sabemos que la marea sube durante un periodo de tiempo, está en la estoa, que es la marea quieta, puede ser plea o puede ser baja, y después tiene otro movimiento más, ¿sí? Me va a cambiar la dirección. La maniobra de engalgar ancla sería, tiro el primer ancla, le largo unos metros de cabo, tiro el segundo ancla, atado a la primera, ¿sí? Obviamente, y después vengo con el cabo y ato el barco. Eso es engalgar anclas. Eso lo que me va a hacer es tener digamos, la fuerza de los 2 anclas ya teniéndome el barco. Es muy difícil que se me mueva en una situación así, ¿sí? Bien. Para levantar el ancla. Y acá entra también en juego el tipo de barco. Pipa, Sí. una consulta. Cuando hacemos esa maniobra de engalgar, ¿qué largo tiene que tener el cabo de cada una de las dos? Lo importante es que del último ancla que vos tiraste, ¿sí? Tengas de 3 a 5 veces la profundidad. La primera distancia no importa. Esta primera distancia no importa, 1,5 metros, 2 metros. Si querés tirar un ancla, esperar que haga cabeza, alargarla, según la profundidad que tengas y el cabo que tengas. 2, 3 metros está bien, porque vos lo que estás haciendo es sumando la fuerza de arrastre de las 2 anclas, ¿sí? Ojo, que después se va a dar vuelta la corriente. ¿Y qué va a pasar? Este se va a despegar, ¿sí? No sé si me siguen, voy a virar para el otro lado. Este se me va a despegar y va a venir gareando y este va a quedar en el mismo lugar, ¿tá? Y después seguramente agarré un cachito los dos hasta que queden armadas de vuelta, ¿tá? Distinto si yo estoy fondeado a barbas de gato que estoy agarrado acá, cuando quieras girar, normalmente una me va a pasar por abajo, me voy a enredar con alguna, ¿sí? Y me va a quedar cruzado acá. Por eso les decía, engalgando anclas en esta zona es más segura. Si yo estoy en el río, capaz que fondeo a barbas de gato porque la corriente es constante, ¿sí? ¿Qué distancia un ancla de otra? En el caso de las barbas de gato, Sí. no hay una distancia predeterminada, o al menos yo nunca la vi. Siempre que tenga una, digamos, que te tiren las 2 anclas parejos, a ver, vos lo que vas a buscar es tener 2 puntos de fuerza, ¿sí? Que no se te enrieden las anclas y que la proa no te cabecee. Eso lo vas a ir viendo cuando vas navegando, capaz que gastas todo un cabo de un ancla y tirás la otra, ¿sí? Y después vas largando una sola. Eso lo vas a ir viendo vos, no hay una distancia predeterminada. A veces te lo va a dar el ancho del río, si es un río muy corto, ¿sí? O un canal muy corto. Pero ok. no hay una distancia. Bien, ¿cuál es la otra parte difícil? Una vez que tiro el ancla, siempre la tengo que tener firme. En el barco abajo, en la proa, tengo un cáncamo, ¿sí? Está normalmente en la proa, si es el semirígido, tengo la goma acá. Ese cáncamo siempre firme por las dudas. Si no tiene ese cáncamo y es un barco que tiene, hice una proa horrible. Pero si tengo en la proa del barco, tengo una cornamusa, siempre firme en la cornamusa y cabo del ancla, lo primero que hago. Después chequeo que esté agarrada la cadena. Siempre lo chequeo antes de largar el ancla, ¿sí? Porque a ver si me pasó a mí, le pasa a un montón de gente que pierden el ancla, ¿sí? Entonces, siempre atada por las dudas. Capaz que yo salgo con un marinero que no es experto, que no está canchero, y no le puedes hacer un nudo, porque no vas a saber hacer unas de guía. Y tampoco le puedes ir tirar el ancla. O sea, yo que voy a ir como responsable de esa embarcación tengo que saber que el ancla tiene que estar ya atada de antemano para cualquier problema que hay, tiro el ancla y listo. Y espero. Se me planta el motor. ¿Qué es lo primero que hago? Tiro el ancla. Veo dónde estoy, para dónde va el viento, para dónde va la corriente, de dónde me va a llevar el barco, ¿sí? Trato de arreglarle, saco la bujía, miro que no esté empastada, le doy la luz, le doy a la perita y miro que no rebalse el carburador, le saco la nafta, lo manijeo hasta que me cansé y bueno, por ahí arranca, por ahí no y me van a buscar, pero por lo menos estoy siempre en un mismo lugar, ¿sí? ¿Cuál es la otra parte? La de sacar el ancla. No siempre uno tira del ancla y el ancla quiere venir. Hay veces que el ancla no quiere venir y se queda clavada en el fondo, ¿sí? ¿Qué puede pasar?
que donde se hizo firme o hizo cabeza el ancla, que el ancla yo la tiro, empieza a arrastrar, se acomoda, gira, se empieza a entrar en el barro y queda enterradita después, y ahí es donde el ancla hace cabeza. ¿Qué puede pasar? Que haya hecho cabeza en una piedra, abajo del agua. Y yo empiezo a tirar y no va. Entonces, bueno, ahí ya estoy teniendo un problema, ¿sí? Me pasó hace muy poco también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, si tengo la posibilidad, yo voy a fondear, siempre voy a quedar para un lado. Normalmente con una lancha para azotavento voy a quedar. Entonces voy a tratar de navegar a barlovento. Cuando el ancla empieza a tensar, le voy a cortar la máquina y voy a tratar de levantarla de barlovento. ¿Para qué? En vez de levantarla para arriba, tratar de levantarla para allá, ¿sí? Esa es una de las alternativas, que no siempre funciona, porque capaz que está enterrada. Una que me ha funcionado varias veces, es distribuir el peso, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a encarar a cobrar el ancla. Acá entra en juego qué tipo de lancha es. Si es una lancha con la proa bajita, open, cuando vayamos toda la proa, ¿qué va a pasar? Se va a querer ir por ojo. Y si encima de eso hay oleaje, tengo que tener un cuidado bárbaro, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es cobrar el ancla hasta tenerla recta, ¿sí? Voy a meter todo el peso posible a proa, de modo tal que baje la proa, ¿sí? ¿Está? Y la voy a hacer firme a la cornamusa o al lugar que tenga para hacerlo firme. Capaz que es un cáncamo, capaz que una vez que la hago firme, todo se apopa. Que haga fuerza, ¿sí? Esa es una de las técnicas para despegar el ancla. Y la otra, como le decía, es si el ancla está fondeado acá, normalmente el viento y la corriente viene de acá, si el fondeo estaba así, levanto, me quedo acá, no va, me voy a ir un poquito más a proa y voy a tratar de sacarla de acá, ¿sí? Si así todo no va y tengo que pegar la vuelta, yo ya les di un consejo: lleven 2 anclas, atan un bidón, desatan el ancla, la dejan con el bidón y pegan la vuelta, ¿sí? No me voy a quedar fondeado porque es el único ancla que tengo. La dejo, la voy a buscar mañana o en otra oportunidad, ¿sí? Bueno, gente, creo que no me faltó nada más de maniobra. Miro acá, me quedan los últimos minutos. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Quiere algún comentario o algo? Maniobra de fondo como recién. Es la técnica para salir de la lancha de la playa. Bien, acá me está preguntando Marcelo cuál es la técnica para salir de la playa de Pehuenco, por ejemplo. Acá estaba el fondeo que le decíamos, ¿ven? Esta alternativa, perdóname, te respondo tu pregunta. Voy a compartir acá con los chicos porque esta está buena. Hay otra técnica que yo me olvidé de mencionarle, que la usan muchísimo en los kayak también, cuando se pone pesada el ancla, que es usar el orinque. El orinque es... ¿Ven? Acá está el ancla fondeada, tengo la cadena, tengo el cabo, todo el conjunto es el TEA, que es muy bueno también tener el bollarín este. ¿Dónde va el bollarín? En la punta del ancla, no va. Nosotros normalmente el ancla, a ver si me ven acá en el dibujito, yo lo ataría de acá al ancla, donde va a hacer fuerza. ¿Dónde voy a tirar el bollarín o el orinque? Lo voy a tirar de la punta del ancla. Entonces, cuando yo quiera levantar el ancla, en vez de hacer fuerza para clavarse más, se va a desclavar, ¿sí? Esa es una muy buena alternativa y es muy válida, sobre todo en lugares donde tenemos problema de piedra o algo que se puede llegar a clavar, ¿sí? Bueno, las anclas. Maniobra de remolque, también, no menor. Siempre que yo voy a hacer remolcado o voy a remolcar una embarcación, la embarcación tiene que seguir mi estela, ¿sí? Si yo remolco un velero y el velero le da el timón, el velero me va a alcanzar a mí, pero me va a sacar la popa. Si yo voy en una lancha y la lancha empieza a zigzaguear atrás de la otra, ¿qué voy a hacer? Voy a clavar el remo en la popa de la lancha que yo voy siendo remolcado, ¿sí? Y voy a tratar de de seguir siempre la estela de la lancha que va a proa. Es la mejor forma de navegar, ¿sí? ¿El motor va abajo cuando te están remolcando? Sí, el motor va abajo porque te actúa como timón. Vos con el motor abajo podés usarlo de pala de timón y podés ir guiando el barco para que vaya siempre a la popa,
¿sí? Siempre sobre la estela. Si vos tenés una lancha de fondo plano o una tracker esa que usan en la ría acá y le levantás el motor, lo más probable es que vaya zigzagueando atrás del remolcador, ¿sí? Bueno, estas maniobras de esquí no entran ni en el examen, yo no las conozco. Cada vez que hago esquí me quedo flotando hasta que pase el flaco cerca. Ojo, que voy a hacer una vuelta siempre larga cuando esté esquiando para no pasarlo por arriba al ñato. Y siempre despacito para que se pueda agarrar del cabo de nuevo, ¿sí? Bueno, la maniobra de hombre al agua, que es la que ya vimos. Consideraciones a tener en cuenta, es lo vimos también, el tema de andar despacio, siempre levantarle la pata al acelerador cuando estoy en una zona balnearia, pasar despacio, lejos de otras embarcaciones, ¿sí? Y después, bueno, esto nos vamos a ver ripa y ala, lo que nos queda para la próxima, que es un temón insoportable, y ahí sí me van a tener que tener paciencia porque... Y después, bueno, seguridad lo vamos a ver después. ¿Qué hacemos? Acá me preguntaba Marcelo para salir de Montehermoso Pehuenco. Bien, primero que nada la condición climática que me toca. ¿Está? Si yo voy a salir con viento de tierra, voy a tener mucha ola. ¿Está? Perdón, con viento de mar. Voy a tener mucha ola. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Uno se va a tener que mojar. Hasta acá, el monte lo he visto, lo bajo con los semis que le dan cabeceando, pasando la rompiente, ¿sí? El que va a bordo va a tener que prender el motor una vez que tenga el motor en marcha y el motor ya haya calentado, porque yo que lo meta en marcha no significa que salgo a fondo o le doy a masa y sale a fondo, no. Una vez que el motor haya calentado, imagínenselo con el agua acá, que sube la ola y me llega acá, y baja la ola y me llega acá, que sube, ¿sí? Esa sería la maniobra si yo salgo con viento de tierra, voy a tener oleaje, voy a tener rompiente. Normalmente la gente en las playas con ese viento no sale con ese tipo de viento, ¿sí? Igual que si viene alguno de los dos costados vas a tener un poco de oleaje, pero siempre igual. Uno se va a quedar en el agua sosteniéndote la lancha, mientras el otro lo arranca y lo deja calentar al motor, ¿sí? Una vez que calentó el motor, es decir, listo, ya estamos, entonces el flaco va a agarrar a moverte la proa, va a tener que subirse y recién ahí le vas a traccionar le vas a dar potencia. Ojo, no a fondo porque si tenés rompiente, la proa del barco va a querer subir, ¿sí? Entonces tenés que analizar la situación. Por eso le ponen el rompeola, vieron en Montehermoso o en Pehuenco que vienen con, como que le hacen un arrufo más largo, como que la proa la continúa un poquito más para que no se les meta la ola adentro. Si es muy peligrosa la maniobra, si el barco no es muy grande y la ola sí, lo que va a pasar es que me va a levantar y me va a tirar para atrás, ¿sí? Entonces, moraleja, si está feo y tenés viento de costa y hay rompiente, no salgas, quédate en tu casa, Marcelo acá de testigo, la va a pasar mejor, ¿o no? Yo muevo la primera salida de la... Claro, bueno, eso claro, pues si te va, o por ahí el que no está experto, el que te la está yendo de proa, y cuando se sube te dejó la lancha de costado, viene la ola, plum, y te la tumba también. Yo con mi hermano te sacamos. ¿Así? Acá están contando anécdotas, Marcelo naufragó y Eduardo lo sacó. ¿En Pehuenco fue? ¿En Pehuenco? En Pehuenco, buenísimo esto. Claro. ¿Cuántos años hace? Y era 6 años. 7. Ah, tanto, ¿no? 15 años atrás, mirá, cómo se juntaron ahora. Era el primer minuto del motor. Cuando sacó el... ¿Qué motor era? Un Honda de 5 caballos. Chiquito. Claro, motor chiquito, como Chiquito tenía. no, peor. ¿Y el barco era rígido? Un canabote, un canabote. Ah, encima una Una clase. Bueno, eso pasa, a ver. Lo teníamos a la vuelta, cuando teníamos que salir, que la bola nos venía corriendo de atrás y nos rompía arriba, se frenaba el motor y... Lo intentaron varias veces ustedes. Sí, bueno. Sí, yo también. Bien, a ver, siempre hay que tener cuidado. Yo la ola en ese caso la tengo que encarar de jeta entre la proa y la mura, no más de eso, porque ¿qué pasa si se te pone de costado? Te da vuelta con paso. ¿Te da vuelta? Con todos los pescados. Al toque, con los pescados, las cañas, el teléfono celular, la cámara de foto y demás. Ahora, ¿cuál es la...? ¿Atrás la ola conviene ir o...? Cuando vos venís entrando... Sí, la máquina ahí. Cuando venís entrando, nunca vienen las dos olas juntas, ¿sí? Siempre tenés la ola, la rompiente, un valle, otra ola y otra rompiente. Lo ideal es venir con el motor, con la patita libre para que se levante cuando toque el fondo, entre las dos olas, ¿sí?
dejar, no, digamos, vos pasás, vas a surfear una ola, seguramente más de una vas a surfear, y te mantenés ahí, ¿sí? Entre la que rompió de este lado y la que rompió acá atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para tener dirección y gobierno. Donde vos le cortaste al acelerador no va para ningún lado. Y la patita suelta para que cuando llegue al fondo toque el motor y me quede la lancha varada. Ese era el temor nuestro. Pensamos que íbamos a romper el motor porque iba a tocar. No pasa nada, porque si vos te fijas, y bueno, hay que ver qué fondo estaba, pues si es fondo de arena, como es Montehermoso, aunque vos lo ponéis más complicado y tendrías que ver qué fondo tenés, el motor tiene la patita, ¿sí? Después, acá viene la hélice, y acá está el eje, ¿no? Acá está vimos el tornillito para sacar el aceite, acá están para meter el aceite, acá están los dos tornillitos para sacarlo, ¿sí? Entonces, esta hélice me va a proteger esta pata. Ahora, si hay piedra, no, si hay piedra estoy cagado, porque va a pegarle de los costados también. Pero si el fondo es plano, va a tocar ahí, ¿sí? Si vos te fijás, las lanchas normalmente cantan en las zonas de playa, acá están limadas, están brillantes, no tienen el color del motor, ¿bien? ¿Qué es lo más lindo? Salir en esa zona, pero es la contraproducente, ¿no? Es salir con viento de tierra. Por más viento norte que haya en monte o en Pehuen, yo salgo confiado porque el agua está planita, divina. Ojo, que 300 metros adentro empieza a haber ola. Y si tengo alguna falla en el motor, lo más probable es que me conviene quedarme fondeado con un buen ancla de respeto o poner 2 anclas para no irme cada vez más adentro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el kayakista sale a navegar y no tiene experiencia? Dice, oh, mirá qué lindo que está, divino, una playita, un calor, el agua, un espejo en el centro de monte. ¿Qué hizo? 200 metros y no puede volver más. Se lo empieza a meter y lo empieza a meter, ¿sí? Precauciones para tener. Bueno, gente, no sé si les quedó alguna duda más. Cortita. Sí. Señal de celular, ¿pero dónde tenemos? Si es que tenemos, no sé. Mirá, yo me he ido hasta allá enfrente, a casi a Villarino, y tenía señal de celular. Siempre y cuando tengas la... Ah, vos sos Marino. De acá, frente a Montehermoso, 15 millas, tenés señal. Sí. Tenés una dos rayas, 15 millas de acá. Tenés señal en toda la Frente costa. de Pehuencó, Montehermoso, tenés, porque yo salgo por acá y después nos vamos para el sur, ¿no? A 15 millas tenés seguro señal. 15 millas son aproximadamente 30 kilómetros de la costa. 30 kilómetros. O sea, señal del celular tenés siempre. Siempre que el celular esté seco. Y con batería. Porque esa es la otra. ¿Sí? Cuando voy a salir, cuidado el celular. En un lugar estanco. Yo he perdido. Lo meto en el bolsillo confiado y me caigo al agua. O me metí al agua de más y listo, a la mierda el celular. Las funditas esas que vienen doble cierre son buenísimas, puedo seguir usando el celular, ¿sí? Sobre todo cuando voy a salir con mal clima y en embarcaciones chicas, ¿tá? Bueno, y si no los VHF son. Después vamos a hablar de seguridad de comunicación, así que no nos adelantemos. Gente, ¿alguna duda por ahí? Nos vemos con algunos el jueves y con otros el próximo martes, ¿sí? Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chau. Me meto para aportarte.